que, no sé, buscan reglamentar, cambiar las reglas de juego en cuanto a la libertad religiosa. Sí, don Francisco. En primer lugar hay que establecer que, como usted ha mencionado, los tratados de derechos humanos, que son leyes de la República, reconocen la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y por lo tanto la libertad religiosa. Pero además también la libertad de expresar el pensamiento y conciencia religiosa, que se expresa a través del culto y de la cultura, ¿no? Por ejemplo, el culto es lo que tenemos aquí en el templo, en el primer piso. Así es. La cultura son los colegios que ha promocionado el Movimiento Misionero Mundial. Entonces, siempre el pensamiento, la conciencia moral, la creencia religiosa, son tres pies de la misma naturaleza humana, porque el ser humano es inteligente y tiene razón y puede pensar y tiene valores y puede creer. Entonces, esto ya está establecido, como se indicó en el informe al inicio del programa, por la Constitución. En la Constitución hay 3 artículos. El artículo segundo, en su inciso 2, en su inciso 3, que establecen la libertad en cuanto a igualdad de religión. Todos son iguales ante la ley, por lo tanto, no puede haber discriminación por razones religiosas. Entonces, si por ejemplo van a dar un proyecto de ideología de género, no puede ser que el Ministerio de Educación haya dicho, como ha dicho, ¿no?, que esto no quieren escuchar a los que tengan un pensamiento religioso. Entonces no podrían escuchar a nadie, porque todo el mundo tiene un pensamiento religioso, porque hasta el ateo en el fondo cree. Así es. ¿No? En segundo lugar está el artículo segundo de la Constitución, en su numeral 3, que dice libertad de conciencia y religión en forma individual y asociada. Y acá viene la necesidad de regular esta parte de la Constitución con una ley. Que la actual ley es la 29635, que viene del año 2010 vigente y que se denomina Ley de Libertad Religiosa, donde se establece fundamentalmente que el Ministerio de Justicia lleva un registro de las entidades, de las organizaciones religiosas. Y por otro lado tenemos el artículo 50 de la Constitución, donde tiene 2 párrafos, uno dedicado específicamente a la Iglesia Católica y otro dedicado respecto a toda otra confesión religiosa. ¿En qué sentido en ambas? Para establecer colaboración del Estado con ellas. Entonces, cuando hoy día se dice tanto que el Estado peruano es laico, el Estado peruano no es laico. No es laico por las 3 cosas que he mencionado y además por la primera frase que con la Constitución empieza, que dice invocando a Dios Todopoderoso. Un Estado laico no podría invocar a Dios Todopoderoso. Un Estado laico no cree en la libertad religiosa. Un Estado laico no promueve la colaboración del Estado con las religiones. Entonces, nuestro Estado lo que no es confesional, o sea, no está amarrado con una tendencia religiosa. Pero no es Estado laico, es un Estado no confesional que respeta la libertad religiosa y además colabora con ella. Y eso le da la facultad de establecerse en asociaciones y todo lo demás, pero justamente para que pueda ser mucho más fácil la colaboración del Estado con ellas. O sea, lo único que no puede haber es que el día de mañana venga un grupo creyente y diga que, por ejemplo, sacrificarán vidas humanas al Dios en el cual creen, porque eso choca contra el orden público y contra la moral, contra la dignidad humana, porque la vida humana, tanto la sociedad como el Estado, según el artículo 1, son el fin supremo. Entonces, toda creencia que promocione la dignidad de la persona humana, como es toda creencia religiosa correcta, que promociona que el ser humano conozca
al Ser Supremo, lo sirva, lo ame, ¿no? Y se salve al final en la vida eterna, todo eso va en favor de la dignidad humana, no se puede prohibir. Ahora, cuando yo dije, la religión tiene dos manifestaciones en la expresión, libertad de culto y libertad de cultura. Son dos cosas importantes, porque, por ejemplo, todo grupo religioso que haga una conferencia, que tenga un colegio, que tenga una universidad, que los hay, ¿no? Pero que además cree que la moral en la cual está convencido es contraria a la concepción de la ideología de género, toda esta lucha, todo este combate que tenemos hace más de un año con el movimiento Con mis hijos no te metas, que ya está convocando a una nueva plantón en la Plaza San Martín para el 15 de noviembre, etcétera, todo eso es una manifestación, una expresión del aspecto de la cultura, que es la construcción del mundo actual en función de las creencias. Entonces no puede ser que a los niños se les enseñe que la mujer es hombre o que el hombre es mujer. Esa es una falsedad moral y con graves consecuencias éticas. En consecuencia, todos los que piensan científicamente, como los que piensan con pensamiento religioso y moral, se oponen a estas cosas. Y es lo que hemos visto en las 2 últimas semanas, que hoy día la belleza femenina en España está representada por un hombre. Y hoy día hemos visto que en un ring de lucha libre o de box, un hombre que mató a la mujer con la que era su oponente por los golpes que le propinó. Así es. Porque no le propinaba golpes tipo femenino, sino tipo varón. Por eso es que no hay boxeo entre varón y mujer. Pero con esto de la libertad de género todo se ha trastocado. Y por último ha salido que en un vagón del metro, no sé en qué país, pero ahí vi la foto, un tipo estaba esperando su tren y entonces entró al tren, al vagón de mujeres, porque estaba con menos posibilidades, con menos gente. Dijo, yo también me siento mujer, y metió, un tipo alto, de barba, bien fornido. Y le sacaron una foto. Pero usted no es mujer, no puede entrar acá. No, yo me siento mujer, y entró. Ese es lo que, digamos, está dando como consecuencia esta locura que se llama la ideología de género. Pero qué curioso, don Francisco. Mire, usted ha comentado, doctor Tapia, este caso del vagón. Mire lo que ha dicho esta persona. Yo me siento mujer y por eso estoy acá. Pero lamentablemente estas personas creen que ese sentimiento le va a generar un derecho cuando ya ellos tienen un derecho de por sí. Pero a ese sentimiento ellos quieren darle un derecho y están totalmente equivocados, don Francisco. Todas las distorsiones que van que se generan, surgiendo a partir de yo me siento, ¿no? Y es una lástima que esto se proclame, se diga y se pretenda imponer abusivamente a partir de personalidades que representan al Estado peruano, ¿no? Y insisten en esto de la ideología de género. Y yo quiero creer sin entender bien a qué ellos se están refiriendo cada vez que insisten con esto del género, ¿no? Porque argumentan siempre igualdad de derechos entre hombres y mujeres, cosa con la que nadie se opone, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero a eso le llaman igualdad de género. Entonces después, a partir de la palabra género, aparece una relación, no sé, no sé si alguien sabe cuántos géneros hay, ¿no? Habría que preguntarle al ministro de Educación, de pronto él lo sabe, ¿no? ¿Cuántos géneros existen? A mí me dio mucho gusto ayer ver a mis nietos cantando la famosa canción que el ministro de Educación cambió. ¿Se acuerdan que el ministro de Educación cambió la canción? Del arroz con leche. El arroz con leche, me quiero casar, pero mis nietos la cantaban con la letra original. Felizmente todavía no les llega la última elección del ministro de Educación, pero por eso yo me opongo a esa influencia. ¿Cómo pueden cantar
y cambiar la cabeza, el pensamiento aquí. Entonces, nosotros tenemos una constitución, unos tratados que, pudiendo mejorarse, de todas maneras no están mal, defienden la libertad religiosa. Y uno que tiene pensamiento religioso, ¿qué cosa piensa sobre la libertad religiosa? Mire, ninguna religión es obligada, porque la religión es un acto voluntario de amor a Dios por el cual le da mérito para recibir la salvación. Nadie puede obligar a alguien a profesar una religión que no quiere. No, además que sería lo contradictorio de la religión. Así es. Porque la religión es un acto voluntario, es el amor a Dios. Entonces no puede ser, bueno, la única religión que creo que era obligatoria era el Islam, ¿no? Porque la cree o muere, ¿no? Pero después la demás, fíjese, la religión judía no va persiguiendo gente para ser los judíos. Es una tradición que se conserva en los hogares, y no en todos los hogares judíos, ¿no? Y la religión cristiana convierte por convicciones, no porque obliga. Entonces la libertad religiosa es parte esencial de las creencias religiosas, ¿no? ¿Cómo no va a ser un hombre libre para creer en Dios? Obligado no tiene mérito. Entonces el tema es que en circunstancias en que han aparecido hechos, hay dos proyectos de ley que intentan modificar la actual ley de libertad religiosa, que no está mal, ¿no? Fíjense, yo leía de una estudiante de maestría, de doctorado de la Universidad Católica, haciendo una apreciación crítica a la actual ley de libertad religiosa, y sobre todo quería ver sus conclusiones. Y dice así: en conclusión, puede decirse que estamos en presencia de una buena ley, sencilla y breve. Refiriéndose a la que están proponiendo. Y es un trabajo académico, no es un trabajo de una persona creyente. Doctor, disculpe, ¿estamos refiriéndonos a que dice que es sencilla y breve a la actual ley o a la actual ley? Ya, a la actual. Entonces, por eso voy acá. Entonces, sin embargo, si una investigadora, ¿no?, perdón, me equivoqué, no de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional de Piura, la Universidad del Estado, hace un estudio sobre la cuestión religiosa en el Perú, sobre la ley de la libertad religiosa, en febrero del 2011, y dice que es una ley que tiene las características de ser sencilla, buena y breve, entonces no es una mala ley. Puede mejorarse como cualquier obra humana, pero no es una mala ley. Entonces, ¿a qué viene que hayan dos proyectos que quieran modificar esta ley? El primer proyecto es para regular los actos de inscripción en el Ministerio de Justicia sobre federaciones y confederaciones que las entidades religiosas puedan tener. Bueno, mire, si el hecho es de que una asociación ya está inscrita y se une con otra o con otras para hacer una federación y una confederación, hasta no se necesita que esté en la ley para que lo puedan hacer. Porque toda asociación, una vez inscrita, tiene el derecho a desarrollarse y a decidir, de acuerdo a sus órganos de gobierno, qué hace, si va sola o va junta con otras. Claro, de acuerdo a sus estatutos. O sea que en realidad es intrascendente este proyecto de ley, el primero, que tiene esta idea de cambiar 5 artículos de la ley con respecto a eso. El problema es el segundo proyecto de ley, que es del mismo grupo, de la bancada de PPK. Acá muchas veces vemos que cuando aparece un hecho y se destaca en los medios de prensa, inmediatamente un grupo de parlamentarios saca una ley. Hubo un día, ¿no?, que alguien le pegó a una mujer, sacan una ley aumentando las penas para el hombre que ataca a las mujeres. Siguió otro ejemplo, sacaron una ley que haciendo el delito de feminicidio como un delito especial. Volvió a salir, le aumentaron otra vez la pena. Entonces, un poco reaccionan en función de las noticias que leen. Entonces, ¿qué cosa pasó? Leyeron una noticia que establecían que había un grupo religioso que había entrado en política, etc. Entonces, han presentado un proyecto para que
las religiones sean democráticas en sus principios, valores y cultos y prácticas, y no entren en política. Doctor Tapia, sobre esto de verdad que tenemos bastante que hablar, y justamente usted hablaba de un primer proyecto que es el 3355, que a opinión del congresista autor de este proyecto habla que quiere evitar al presentar este proyecto de ley las prácticas abusivas y discriminatorias y de una manera autoritarias de parte de algunas iglesias. Sobre eso vamos a conversar luego de una breve pausa. Ya volvemos con Defendamos la Familia. Al que venció a la muerte, al que vive y reina por los siglos, a Jesús el Señor, sea toda alabanza y adoración. A Él es el que rindo mi voz y doblo mis rodillas ante el gran yo soy. Música para el alma. Betel, lo que necesitas escuchar. Toda la gloria. Una historia de cambio. En ese instante, cuando siento el abrazo de Dios, un peso se había quitado de mí. El Señor había hecho el milagro en mí. Esa es nuestra visión. Un día pues Dios nos permita llegar hasta donde Él nos tenga que llevar, con un buen nivel musical para impactar vidas. Nuestros hermanos expresan su agradecimiento a Dios a través de la alabanza. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti, Señor. Sublime amor es el amor de Dios. Sintonice Nuestras voces en vivo. todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Por Betel, lo que necesitas escuchar. Continuamos con Defendamos la Familia. 10 de la mañana con 32 minutos. Estamos con el programa Defendamos la Familia. Hoy en su programa, primero en su programa inicial, y conversando con el doctor Sergio Tapia respecto a la libertad religiosa en el Perú. De que tenemos libertad, por supuesto que la tenemos. Hay quienes quieren de alguna manera coactar ese derecho que tenemos, pues vamos a verlo en el desarrollo del programa. A continuación voy a presentar, de acuerdo a la estructura, redes sociales a cargo de Yesenia Castillo. Así que adelante, Yesenia. Redes sociales. Gracias, hermana Ruth. Nosotros saludamos a toda nuestra audiencia que nos sigue también a esta hora de la mañana a través de nuestra plataforma de Betel Radio y nuestras distintas plataformas también de redes sociales. Recordándoles que ustedes nos pueden seguir a través de nuestra página web www.betelradio.fm, también a través de nuestra cuenta en Facebook como Betel Radio, Twitter e Instagram. Pero a esta hora, tocando también acerca del tema de la libertad religiosa, son muchas las personas que también nos dejan sus comentarios y reporte de sintonía a esta hora de la mañana. Nos escribe también Erlinda Vázquez y nos dice: buenos días, Dios les bendiga, gracias por compartir esta información muy importante para cada uno de nosotros, que Dios continúe bendiciendo esta emisora. Saludamos también a Yorsi Percy y nos comparte también acerca de que viene siguiéndonos a través de su teléfono móvil, ¿no? Y queremos saludar a esta hora también a Renzo Villarán, a Magali Pasache Valverde y a todos aquellos que vienen compartiendo esta información. Pero antes de dar pase nuevamente con ustedes allí en cabina, quiero compartir con toda nuestra audiencia la siguiente nota publicada en la página web de actual.com, pues quiero mencionar lo que se ha venido desarrollando en México este fin de semana. Vamos a conocer lo que se ha desarrollado, pues México ha marchado por la vida en defensa también de la familia. Cerca de 1 millón de personas en más de 100 ciudades se sumaron este 20 de octubre a la Ola Celeste en México y salieron a las calles a defender la vida, la familia y las libertades fundamentales. Así lo aseguró Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, organización que convocó la multitudinaria manifestación. En la activación realizada este 20 de octubre en Ciudad de México, la Ola Celeste se dirigió desde su punto de concentración en el Monumento a la Madre a la sede de transición de López Obrador, el presidente, en la céntrica colonia Roma. Esta marcha por la vida
es una de las predecesoras, pues este 15 de noviembre también toda la población peruana saldrá a las calles en este gran plantón nacional en defensa de la vida, la familia, los principios y valores. Así que nosotros tenemos esta muy buena noticia que compartir con toda nuestra audiencia de Betel Radio, pues México también ha salido a las calles este 20 de octubre a marchar en defensa de la vida y la familia. Nosotros le dejamos con esta nota para que ustedes también, compañeros, puedan compartir más información de lo que se viene desarrollando al respecto. Adelante con ustedes. Sí, gracias, Yesenia. Efectivamente, este 15 de noviembre tendremos una marcha acá en el Perú, nuevamente otra marcha en defensa de la familia, en defensa de la familia y en rechazo a la ideología de género. Pero volviendo al proyecto de reglamento de la ley de libertad religiosa, una de las cosas que son motivo de crítica es que este pretendido reglamento que un congresista de las filas del gobierno ha propuesto es que al momento de establecer los requisitos para que una entidad pueda acceder al registro religioso, es que dice tiene que tener no menos de 10.000 miembros y hay que consignar el número de fieles con nombres y DNI, ¿no? Entonces yo creo que eso atenta por varios lados, ¿no? Por un lado, al poner número, yo puedo tener pues una iglesia con 5 miembros y ¿por qué me van a obligar a que tenga 10.000, ¿no? O sea, y otra es que finalmente las personas tenemos derecho a mantener en reserva cuál es nuestra religión. O sea, ¿por qué van a hacer pública la confesión, ¿no? Habrá gente porque sí uno tiene derecho a expresar públicamente cuál es su religión, pero también tiene derecho a mantener en reserva cuál es la religión que uno tiene. Entonces, bueno, don Francisco, lo que usted dice justamente está en el artículo 9, la protección del derecho del ejercicio de la libertad religiosa. Estamos hablando de la ley 29635, ley de libertad religiosa, donde en el acápite A dice, nadie puede ser obligado a manifestar su convicción religiosa, ¿no? Pero de todas maneras, aquí, ¿qué le parece, don Francisco y doctor? Antes que usted pueda comentar al respecto, le voy a invitar a escuchar una encuesta preparada por la producción. Adelante, por favor. La libertad religiosa es uno de los derechos más trascendentes que tiene el ser humano. Nosotros salimos a las calles para conocer qué piensa la población respecto a este tema. Acompáñenos. Porque uno es libre de creer en un ser superior. Por libertad, religión. Pues cada uno en su religión, claro, sí. La verdad, sí existe la libertad religiosa, pero los jóvenes comúnmente nos abocamos más a lo que es otras corrientes como el ateísmo, somos más agnósticos en algunos otros casos, pero sí existe la libertad. Ahora, que no sepamos respetarla es muy diferente. La libertad religiosa debe ser respetada en su máxima expresión. Se trata, en definitiva, en que una persona o un grupo de personas, incluido el Estado, no puede obligar al ciudadano a actuar en contra de su propia conciencia. Adelante en estudios. Doctor Tapia, hemos estado escuchando respuestas ante la pregunta sobre la libertad religiosa. Una jovencita manifiesta que sí hay, pero que a veces no sabemos respetarlo, o en todo caso hay mucha gente que desconoce de esta. Háblenos un poco de esto para instruir a toda nuestra audiencia. Bien. Primero quisiera enganchar con una expresión de don Francisco. Esto de solicitar un número de firmas para que una entidad religiosa sea reconocida e inscrita. Eso es inconstitucional, porque el artículo 2, inciso 3, dice que las personas tienen derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. Ahora, ¿qué cosa es asociado? Asociado es quien hace relación social con otro o con otros. Por eso es que a partir de 2 personas ya hay relación social. Hay muchas empresas que requieren un número de socios, pero siempre mínimo es 3. Hay asociaciones que requieren un número de asociados y siempre se establece el número de 2 o 3.
Hay inclusive empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Que no son sociedades. Entonces, una cosa es que el gran problema que yo veo en el primer proyecto de ley, que se refiere a 3 temas, el primer proyecto de ley, a crear federaciones y confederaciones, que me parece a mí que eso es una cosa superficial, que si está o no está, no daña. El segundo tema es que establece que los requisitos, en el artículo 14 de la ley se establecen los requisitos para inscribir una asociación. En el proyecto dice que los requisitos se establezcan por el reglamento. Entonces, el tema es que le dan un poder al funcionario de turno del Ministerio de Justicia inmenso, porque él puede modificar cuando se le ocurra, en la mañana, en la tarde o en la noche, los requisitos y poder obstruir la libertad religiosa. Estamos hablando de la propuesta del artículo 14 de la actual ley. Así es. Entonces es mejor, a mí me parece mejor dejar en la ley los requisitos porque da estabilidad. Cualquier cosa que se quiera cambiar tendrá que haber un proyecto de ley, se debatirá en el Congreso, los grupos religiosos pueden ir y presentar sus contrapropuestas o su apoyo, en fin, sea cual sea el proyecto, pero dejárselo a un funcionario del Ministerio de Justicia para que entre gallos y medianoche cambie los requisitos para escribir una asociación, me parece a mí que ahí el primer proyecto tiene una falla de prudencia política. Se le da mucho poder a un funcionario burocrático. Tiene usted toda la razón. Mire, don Francisco, si nosotros podemos apreciar el artículo 14 de la ley actual, de la ley vigente 29635, tiene varios párrafos, de los cuales tiene 2 acápites, hablando sobre la fundación o establecimiento en el Perú con indicación del número de fieles mayores de edad. Mira, aquí habla. Mire, cosa importante, doctor Tapia, para que pueda informarse nuestra audiencia. Artículo 14 de la ley vigente 29635, requisitos para inscripción de entidades religiosas. Para inscribirse en el registro de entidades religiosas se presenta una solicitud en la que consta fehacientemente lo siguiente. A, su fundación o establecimiento en el Perú con indicación del número de fieles mayores de edad, lugares de culto y cuantos datos se consideren relevantes a efectos de poner de manifiesto su implantación. Luego menciona otra capítulo B y otros párrafos también importantes. Y si comparamos con la propuesta del congresista Guía Pianto en el proyecto de ley 3355, él propone que el artículo 14 tenga solamente requisitos para la inscripción de las entidades religiosas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los requisitos para la inscripción en el registro de entidades religiosas son establecidos en el reglamento de la presente ley. Solamente en eso, y está dejando de lado todas estas cosas importantes que hay en la ley existente. Peligrosísimo. Por supuesto. Fíjense ustedes el daño que desde hace un año ha hecho el Ministerio de Educación al dictar una resolución para meterle ideología de género. Y estamos con juicios y con marchas y hasta ahora estamos luchándola. Imagínense el daño que haría un funcionario de justicia que tiene en sus manos cambiar los requisitos para... Ahora, el tercer tema de ese proyecto de ley, el 3355, que fue presentado el 13 de septiembre, agrega lo siguiente: no se consideran religiosos los fines o actividades políticas. Es importante, como tanto los legisladores como los abogados, vemos qué palabras se emplean porque eso trae consecuencias. Doctor Tapia, el doctor Tapia se está refiriendo a la propuesta del congresista Guía Pianto del artículo 5 del proyecto 3355, el que usted tiene también ahí a la mano. Usted dice, doctor Tapia, ¿no se consideran religiosos los fines o actividades? ¿Estaba hablando usted respecto a eso? El artículo 5 de la ley establece, la ley vigente establece, qué considera una entidad religiosa, ¿no? Y en su primer párrafo dice que estas entidades cuentan con un credo, o sea, en qué creen. Así es. Con escrituras sagradas, perfecto. Con doctrina moral, y quiero repetir, con doctrina moral, culto, organización y ministerio propios. Así es. ¿Qué cosa es doctrina moral? Establecer qué es el bien y qué es el mal. ¿Con qué finalidad?
para hacer el bien y evitar el mal. Yo me pregunto, el hombre que vive en sociedad y que se llama además sociedad política, desde los orígenes de la humanidad, porque hay la sociedad comercial, la sociedad familiar, la asociación de un club deportivo y la sociedad en la cual vivimos, la que tiene el Estado, que se llama Perú, eso se llama la sociedad política en términos académicos. Entonces, la moral va a establecer qué debe hacer un creyente en esta vida para obtener la salvación en la otra vida. Así es. La otra vida se juega en esta vida. Y por lo tanto hay una doctrina moral. La doctrina moral no es para que juguemos el partido en la otra vida, es para que juguemos el partido en esta vida, haciendo el bien y evitando el mal. Y la doctrina moral nos enseña qué es el bien y qué es el mal. Bueno, cuando en el proyecto de ley quiere introducirse de que no se consideran religiosos los fines o actividades políticas, quiere decir que este proyecto de ley quiere quitarle la moral a la política. No es que diga el proyecto las entidades religiosas no hagan política, sino lo que está diciendo es verdad, es que la política no debe tener moral. Por eso estamos como estamos. Es peligrosísimo. Sin la ley. Es peligrosísimo. Hay un viejo refrán español que dice: hasta el infierno está empedrado de buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no bastan. O sea, yo tenía buena intención, abracé a mi amigo, pero lo abracé tan fuerte que lo maté. Oiga, ¿usted ha cometido un asesinato? No, lo estaba abrazando por cariño y se murió. No, pues su intención sería esa, pero su acto fue muy fuerte, le rompió el cuello al abrazarlo y se le juzga por homicidio. Doctor, usted... Y lo mismo pasa acá. Así es. O sea, este proyecto está mal hecho. Si uno lo analiza, es una barbaridad lo que están diciendo. Una redacción coherente con lo que ellos piensan. Mire, don Francisco, el doctor Tapia ha explicado claramente, pero el que nos puede escuchar puede entender como un juego de palabras. Mire, doctor, yo quisiera que por favor usted repita lo siguiente. Yo lo tengo claro, pero hay muchas personas que no lo pueden entender. Estamos hablando de la ley vigente, artículo 5, donde usted está hablando sobre, en el tercer párrafo habla, no se consideran religiosos los fines o actividades. Eso no se queda en la... No dice políticas en la ley vigente. En la propuesta del congresista habla, no se consideran religiosos los fines o actividades políticas. Algunos pueden entender que este artículo se refiere a que ningún religioso puede participar en la política. Lo que usted nos ha dicho es, en cuanto a la doctrina moral, que queda fuera la política. ¿Y por qué no? ¿Sería una discriminación? No, por eso me refiero. Explíquelo usted claro. Yo lo entiendo, lo tengo claro. O sea, mire, lo que yo entiendo es lo siguiente, ¿no? Uno no puede hacer un club deportivo para entrar a elecciones. Para entrar a elecciones hay que tener un partido político. Claro, ¿no? por supuesto. Porque cada asociación sirve para algo. El partido político hemos visto que no puede recibir mucha plata ni puede vender nada, porque si no están pasando todos por el caso Lavajato, ¿no? Así es. Entonces hay que tener, o sea, cada entidad tiene su fin. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, no se puede hacer, está bien, no se puede hacer una organización religiosa para jugar fútbol, porque entonces engaña a usted a quien llama. Desvirtuaría, ¿no?, el fin que tiene. Ni tampoco puede hacer usted una entidad religiosa para entrar a elecciones, correcto. Pero eso no significa, en los términos que aquí dice el proyecto, que en la política, desde los principios religiosos y morales no se pueda opinar. Entonces está mal expresado. Dirán, las entidades religiosas no son partidos políticos. Perfecto, ahí estamos todos de acuerdo. Pero que desde una entidad religiosa no se haga un enjuiciamiento político, entonces no podríamos haber hecho nada contra la ideología de género. Imagínense. Nos hubieran desarmado si este artículo existiera. De pronto tal vez haya esa intención, ¿no?, de cortarle los brazos, cortarle la defensa a las que han sido justamente con el apoyo de algunas iglesias que se organizó la anterior marcha, ¿no?
para expresar públicamente el desacuerdo con una política del Estado de imponer la ideología de género. Claro. Bueno, y los ciudadanos tenemos derecho a oponernos, y las iglesias también tienen derecho a opinar, ¿no? Claro. De ahí entonces ato a lo que primero hablaba. Así es. Toda religión es libertad de pensamiento, libertad de convicciones morales, libertad de credo, pero también libertad de expresión de lo que uno cree. Y en esa libertad de expresión de lo que uno cree se expresa de dos maneras: el culto en el templo y la cultura en la influencia moral que hay en la vida social. Imagínense, entonces, si esta ley existiría, no podríamos decirle no a la ideología de género. Y el padre de familia no le podría enseñar tampoco moral a sus hijos, porque la familia es la base de la sociedad política. Ya ahí se estaría vulnerando los derechos que tienen los padres de educar a sus hijos. O sea, encerrarían a la religión en el rincón del culto y ya no la dejarían influenciar en la vida moral de la sociedad. Yo en un acto religioso puedo pensar y decir que hay que ser honesto y no robar. Y eso ya no lo podría decir si estuviese este artículo, porque dirían se está metiendo en política. Es peligrosísimo. Por supuesto, y interesante, don Francisco. Me escapo un poquito del tema religioso, porque seguramente nos puede quedar un pequeño espacio para comentar un alegato de un abogado que, defendiendo a su cliente, decía, eso que ha hablado por teléfono puede tener contenidos amorales, puede ser no moral, ¿no? Pero no es un delito. Una cosa es el delito y otra cosa es la moral, ¿no? Claro, salvo que hablando por teléfono hayan actos preparatorios para el delito. Uno llama por teléfono y le dice, oye, mira, mientras yo esté haciendo tal cosa, tú haces otra cosa. Estamos organizando el acto delictivo. Eso sí podría ser, ¿no? Pero ¿y si el acto delictivo no se comete? O sea, el delito, para que sea delito, tiene que estar expresamente establecido en la ley. Los delitos no se inventan después de que se ha producido un hecho. O sea, si, por ejemplo, matar un gato no fuese delito, aunque alguien lo mate, no se le puede condenar porque ha cometido un delito contra un animal. Porque no está establecido en la ley. Entonces, ¿qué cosa sería? Sería una maldad, un acto moralmente reprimible. En ese sentido, sí. Pero también existen actos preparatorios para el delito que todavía no se ha cometido, pero están preparándose. Y los actos preparatorios para el delito sí se pueden perseguir. O sea, por eso las llamadas telefónicas, ahí viene un poco el tema de tener el juez y el fiscal buen criterio racional jurídico, ¿no? No cualquier persona, por lo que sea que habla, por su dicho, claro, lo pueden clasificar en un delito. Aplicar el derecho como debe ser. Don Francisco, doctor Tapia, tenemos mucho que hablar. El tiempo es cruel con nosotros aquí en la radio, así que, doctor Tapia, por supuesto que esta no va a ser la última vez que usted va a estar con nosotros. Tenemos mucho más que hablar en el transcurso de estos programas y de esta edición especial que se está haciendo, así que no me queda nada más que por hablar, agradeciendo su participación, doctor Tapia, y despidiéndonos y agradeciendo la preferencia a BT Radio. Que Dios les bendiga. Con permiso. Porque nuestros principios y valores no son negociables. Esto fue Defendamos la Familia.